En este video recopilaremos 4 videos que ya hemos subido anteriormente en los que se ha explicado qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias, mejor conocidos como los MASC. En esta recopilación conocerás en qué consisten estos mecanismos, cuáles son sus principales tipos como la mediación, la conciliación y el arbitraje, y ante quién se pueden aplicar en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo instituciones como el INDAUTOR, el INPI o la OMPI. Este material recopilatorio está pensado para ayudarte a comprender mejor cómo funcionan estos MASC y por qué son una herramienta muy útil para resolver conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales. Este tema lo denominamos métodos alternativos a la solución de controversias, o MASC por sus siglas, que pueden ser aplicables en la propiedad intelectual. Este tema lo hemos decidido dividirlo en 4 partes. Este video va a integrarse por la parte número 1, que son los MASC y su clasificación. En futuros videos encontraremos la parte número 2, que serán los MASC en los derechos de autor, la parte 3, los MASC en la propiedad industrial, y por último, en la parte 4, los MASC en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Iniciamos con la parte número 1. Los MASC, métodos alternativos a la solución de controversias. ¿Qué son? Los conflictos son una constante en la experiencia humana y entender su dinámica histórica es fundamental para su manejo efectivo. En la resolución de disputas hay 2 enfoques principales: aquellos que las partes gestionan directamente y aquellos que requieren la intervención de un tercero, especialmente en casos complejos o técnicos. Tradicionalmente, los conflictos se han resuelto mediante la intervención de un tercero, como un juez, quien emite una decisión tras un análisis exhaustivo. Sin embargo, este proceso frecuentemente resulta en insatisfacción para una o ambas partes, llevándolas a apelar y prolongando un proceso costoso y lento, a menudo con una administración de justicia ineficiente. La verdadera aceptación de las decisiones judiciales surge cuando las partes involucradas son protagonistas activos en la búsqueda de soluciones. A mayor intervención de terceros, menor protagonismo de las partes y por ende mayor riesgo de descontento con los resultados. La mediación y la conciliación emergen como métodos más ágiles y efectivos para resolver disputas, fomentando un ambiente de diálogo, respeto y empatía facilitado por un mediador. Sin embargo, es crucial destacar que el éxito de estos métodos depende totalmente de la colaboración y voluntad de los implicados. En este video examinaremos los aspectos clave de los mecanismos alternativos de solución de controversias, los MASC, incluyendo su clasificación, características, descripción y diferencias. Estos mecanismos se presentan como una respuesta a la creciente demanda y sobrecarga del sistema judicial, ofreciendo a las partes la posibilidad de participar activamente en la resolución de sus disputas, teniendo estos MASC un fundamento constitucional que debe ser asegurado para todos los ciudadanos. El objetivo es dar a conocer a las personas sobre la eficiencia de estos mecanismos para manejar conflictos, promoviendo así una mayor responsabilidad social y una mejor protección de los derechos de autor y propiedad industrial. Antes de iniciar, necesitamos entender la definición de conflicto. En el Diccionario de Derecho del maestro Rafael de Pina, se señala que un conflicto es la colisión de intereses cualificada por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, y así más o menos son todas las definiciones, o por lo menos la mayoría de las definiciones de conflicto que nos vamos a encontrar en los diccionarios de derecho, o por lo menos los que hemos consultado para este video. Por lo que aportamos nuestra propia definición de conflicto, la cual la estructuramos para que sea comprensible, amigable y didáctica. Siendo esta, ¿qué es conflicto? Pues es una situación en la que 2 o más personas, grupos o partes tienen intereses, necesidades o puntos de vista diferentes y en oposición, lo que provoca desacuerdo o enfrentamiento entre ellos. Esta definición busca simplificar el concepto al centrarse en la idea básica de desacuerdo y oposición entre partes, que es el centro del conflicto, lo que es fundamental para comprender cómo se presentan los conflictos y por qué es importante resolverlos. Formas de resolver conflictos. Existen diferentes formas de resolver conflictos, que se dividen principalmente en 2 tipos. Soluciones autocompositivas, que son donde las partes llegan a un acuerdo por sí mismas, y las soluciones heterocompositivas,
donde una tercera parte decide la solución del conflicto. Algunos expertos sugieren una clasificación adicional de los métodos de resolución de conflictos, los cuales serían los siguientes. Número 1. Medios de solución parcial. Estas soluciones abordan únicamente una fracción del conflicto. En estos casos, las partes involucradas resuelven el problema mediante sus propias acciones sin la intervención de un tercero. Entre los métodos más destacados en esta categoría se encuentran la autotutela y la autocomposición. Número 2. Medios de solución heterocompositiva. Estos métodos requieren la intervención de un tercero para resolver el conflicto. En estas situaciones, una parte externa toma la decisión final. Los ejemplos más representativos de este tipo de resolución son el proceso jurisdiccional y el arbitraje. Número 3. Medios de solución participativa. En estos casos, las partes involucradas tienen un rol activo en la resolución de conflicto. Se trata de una combinación de los métodos anteriores, donde las partes pueden solicitar la ayuda de un tercero para poder facilitar la resolución, pero son ellas las que determinan el resultado final. Ejemplo de estos métodos serían la mediación y la conciliación. Concepto de MASC. Los métodos alternativos para resolver conflictos son procesos que permiten a las partes solucionar sus disputas sin requerir de la intervención de un tribunal. Entre estos mecanismos se incluyen la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, siendo imprescindible el asegurar que el tercero involucrado en el proceso de resolución de conflictos mantenga una postura neutral e imparcial, sin importar el tipo de mecanismo alternativo que se utilice. El principal objetivo de los MASC es resolver el conflicto a través del diálogo y la negociación, logrando un acuerdo satisfactorio para ambas partes de manera más rápida, con menor impacto económico y emocional que el sistema de justicia tradicional. Tipos de MASC. Negociación. La negociación se define como un proceso en el que las partes involucradas en un conflicto se comunican directamente entre sí con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. A través de este diálogo, las partes discuten sus puntos de vista, intereses y necesidades para encontrar una solución que sea beneficiosa para todos. La negociación es una forma flexible y colaborativa de resolución de conflictos que no requiere la intervención de un tercero, permitiendo a las partes controlar el resultado y resolver sus diferencias de manera eficiente y con un menor coste. Mediación. Es un proceso en el cual un tercero neutral y capacitado, llamado mediador, facilita la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto. El mediador ayuda a las partes a explorar sus intereses y necesidades y ayuda a identificar puntos en común y a generar opciones para resolver sus diferencias. Aunque el mediador no toma las decisiones ni impone soluciones, su función es guiar el proceso de manera que las partes puedan alcanzar un acuerdo mutuo y satisfactorio. La mediación es una herramienta colaborativa que busca promover la resolución amistosa de conflictos, favoreciendo el diálogo y la cooperación. Facultades del mediador. Conducir el proceso. Explicar a las partes las características del proceso, su desarrollo, poniendo en especial atención en los alcances de la voluntariedad de éste. Facilitar la comunicación y promover el diálogo respetuoso entre las partes. Escuchar activamente y mantener el equilibrio del poder entre las partes. De acuerdo con la Constitución Federal, se prioriza la resolución de conflictos sobre los requisitos procedimentales estrictos, lo que convierte el proceso en un medio especialmente adaptable. Sin embargo, aunque el procedimiento es flexible, también incorpora elementos formales que aseguran el debido proceso y la protección jurídica para las partes involucradas. Además, existen principios regulatorios clave que rigen este proceso, entre los cuales se encuentran los siguientes. Acto extrajudicial. No se trata de un mecanismo que excluye la jurisdicción, sino de una opción extrajudicial, preprocesal y alternativa que puede iniciarse simultáneamente con el procedimiento judicial. Libertad de las partes. La mediación se destaca por ofrecer a las partes la libertad de abandonar el proceso en cualquier momento si no se cumplen sus expectativas. Esta flexibilidad es fundamental ya que permite a las partes retirarse si consideran que el proceso no satisface sus necesidades. Confidencialidad. Lo discutido durante la mediación se mantiene en estricta confidencialidad y solo es accesible para las partes y el mediador, a menos que se acuerde lo contrario.
Esta información no puede ser utilizada como prueba en un proceso judicial. Además, los mediadores están exentos de ser llamados como testigos o peritos en un juicio, debido a su obligación de preservar el secreto profesional. Neutralidad del mediador. El mediador tiene el deber de mantener una postura imparcial, interviniendo en el proceso sin tomar partido por ninguna de las partes involucradas. Su rol es facilitar el diálogo y ayudar a las partes a llegar a un acuerdo sin influir sus decisiones. Conciliación. Es un proceso en el cual un tercero neutral denominado conciliador interviene para ayudar a las partes en conflicto a alcanzar un acuerdo satisfactorio. A diferencia de la mediación, el conciliador puede sugerir posibles soluciones y proponer compromisos, aunque la decisión final sigue siendo tomada por las partes. El objetivo de la conciliación es facilitar un entendimiento mutuo y promover un acuerdo equitativo que resuelva las disputas de manera amistosa, eficiente y con menor formalidad que en un proceso judicial tradicional. Arbitraje. El arbitraje se define como un mecanismo de resolución en el que las partes, a través de una cláusula compromisoria o un compromiso arbitral, acuerdan someter la resolución de su conflicto a un tercero, conocido como árbitro o tribunal arbitral, dependiendo el número de árbitros que haya. Este tercero, que puede ser un único árbitro o un tribunal compuesto por varios árbitros, resolverá la controversia emitiendo una decisión conocida como laudo. Según el artículo 1446 del Código de Comercio, se señala que en los procedimientos arbitrales con más de un árbitro, cualquier decisión del tribunal arbitral se tomará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos. No obstante, el árbitro presidente podrá resolver cuestiones procedimentales siempre y cuando las partes o la totalidad de los miembros del tribunal arbitral así lo autoricen. ¿Cómo se opta por el arbitraje cuando existe un conflicto? Cláusula compromisoria. Es una disposición contractual mediante la cual las partes acuerdan someter cualquier disputa que surja en relación con el contrato a un proceso de arbitraje en lugar de resolverla a través de los tribunales judiciales. Esta cláusula se incluye en el contrato inicial y establece que en caso de desacuerdo o conflicto entre las partes, el arbitraje será el mecanismo preferido para resolverlo. La cláusula compromisoria define aspectos importantes como el procedimiento de arbitraje, el número de árbitros, el lugar y las reglas que regirán el arbitraje. Al firmar un contrato con una cláusula compromisoria, las partes se comprometen a resolver sus diferencias de manera arbitral, evitando así litigios en los tribunales. Y el segundo método es a través de un compromiso arbitral. Este compromiso arbitral es un acuerdo formal y escrito en el que las partes involucradas en una disputa deciden someter la resolución de su conflicto a un arbitraje después de que la controversia ya ha surgido. Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral los analizaremos un poco más a fondo en un futuro video. Tipos de arbitraje. Número 1. Arbitraje voluntario. Es un proceso de resolución de disputas en el que las partes eligen de manera libre y consciente someter su conflicto a un árbitro o tribunal arbitral. Este tipo de arbitraje se basa en el acuerdo previo de las partes para resolver sus diferencias fuera de los tribunales judiciales. Generalmente se establece mediante una cláusula compromisoria en un contrato o en un compromiso arbitral después de que ha surgido una disputa. Número 2. Arbitraje forzoso. También conocido como arbitraje obligatorio, ocurre cuando la ley o un reglamento impone a las partes la obligación de someter su conflicto a arbitraje. En algunos contextos, ciertas disputas deben resolverse a través del arbitraje según la normativa aplicable, sin que las partes tengan la opción de optar por un litigio judicial. Número 3. Arbitraje de derecho. En este tipo de arbitraje, los árbitros toman decisiones basadas en el derecho aplicable, es decir, conforme a las leyes del lugar o conforme a las normas que las partes hayan acordado previamente. Número 4. Arbitraje ad hoc. Se refiere a un proceso de arbitraje en el que las partes acuerdan todos los aspectos del procedimiento arbitral de manera específica para su caso, sin recurrir a una institución arbitral establecida. Las partes son responsables de organizar y administrar el proceso, incluyendo la selección de árbitros y la fijación de reglas procesales, a menudo basándose en un reglamento de arbitraje acordado entre ellas. Número 5. Arbitraje institucional. Este tipo de arbitraje se lleva a cabo bajo la administración y supervisión de una institución arbitral establecida, como podría ser la del Instituto Nacional del Derecho de Autor o la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
La institución proporciona un conjunto de reglas y procedimientos estandarizados y se encarga de la administración del proceso, la selección de árbitros y otras funciones administrativas. Existen muchísimas ventajas por las cuales usar las MASC. Sin embargo, aquí vamos a mencionar dos de las más importantes y cruciales para usarlas. Número 1. Solución más pronta para poner fin a una controversia. La rapidez en la resolución permite a las partes evitar largos procesos judiciales y obtener una solución en un plazo más corto. 2. Se resuelve el fondo del conflicto, no únicamente las manifestaciones de este. Esto asegura que las partes aborden y resuelvan los problemas subyacentes, no solo los síntomas superficiales del conflicto. Estas ventajas destacan cómo los MASC pueden ofrecer soluciones más rápidas, adaptadas y menos conflictivas, promoviendo una mayor satisfacción y eficiencia en la resolución de controversias. En el ámbito de la protección a la propiedad industrial en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o INPI, desempeña un papel fundamental en la resolución de conflictos relacionados con patentes, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Ante la posibilidad de disputas entre partes sobre la infracción de estos derechos, la ley ofrece mecanismos para resolver conflictos de manera eficiente y equitativa. Uno de los mecanismos más destacados es el procedimiento de conciliación, establecido en el capítulo cuarto de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Este procedimiento, diseñado para promover la resolución amistosa de controversias, permite a las partes involucradas negociar un acuerdo bajo la supervisión del INPI, evitando así la necesidad de una resolución judicial más prolongada y costosa. El procedimiento de conciliación tiene como objetivo facilitar un entendimiento mutuo entre las partes y alcanzar acuerdos que satisfagan los intereses de ambos lados, sin que el instituto se pronuncie sobre el fondo de la controversia, a través de una serie de pasos claramente definidos, desde la solicitud de conciliación hasta la formalización del convenio. El INPI actúa como mediador en la negociación, promoviendo un ambiente de diálogo y cooperación. Este enfoque no solo agiliza la resolución de disputas, sino que también refuerza la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial al fomentar soluciones que son aceptables para todas las partes involucradas. En este video se explica de forma general el procedimiento de conciliación ante el INPI, analizando su estructura, los requisitos para su solicitud y el papel del instituto en la facilitación de las negociaciones. La conciliación es un mecanismo crucial, como ya hemos visto, que busca resolver conflictos de manera eficiente y menos adversarial, promoviendo acuerdos entre las partes involucradas sin necesidad de recurrir a una resolución judicial prolongada. Aquí abajo les dejo el video de la parte 1 de los MASC en propiedad intelectual. El procedimiento de conciliación, tal como se establece en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, busca resolver las disputas de manera amistosa antes que se emita una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. La conciliación puede ser solicitada por cualquiera de las partes en cualquier etapa del procedimiento, siempre y cuando no se haya dictado una resolución final. El solicitante debe presentar los términos de la propuesta conciliatoria y copias simples del escrito y anexos para su traslado a la contraparte. Este requisito asegura que ambas partes estén informadas y tengan la oportunidad de revisar y responder a la propuesta. Una vez admitida la solicitud, el instituto notificará a la contraparte para que manifieste su aceptación o negativa a negociar. Si la contraparte acepta, puede presentar una contrapropuesta, lo que lleva a la organización de una reunión de negociación según el artículo 377. La reunión de negociación es un componente central del procedimiento. En esta reunión, el instituto presenta un resumen de la controversia y facilita la discusión entre las partes. Las partes tienen la oportunidad de exponer sus propuestas y trabajar hacia una solución mutuamente aceptable. Si se llega a un acuerdo, se debe formalizar mediante la presentación de un convenio debidamente firmado dentro de un plazo determinado. En el caso de que las partes no logren un acuerdo en la primera reunión, el instituto podrá convocar una segunda y última reunión para continuar con las negociaciones. Este enfoque proporciona una oportunidad adicional para resolver el conflicto antes de que se tomen decisiones más formales. El incumplimiento de las citas para las reuniones puede resultar en sanciones, como se menciona en la propia ley. La falta de asistencia sin justificación puede ser sancionada y la ausencia de ambas partes se considerará como un rechazo a la conciliación. El convenio resultante de la conciliación tendrá el carácter de cosa juzgada y será ejecutable, lo que significa que resolverá el conflicto de manera definitiva y vinculante. Esto proporciona una resolución efectiva y reduce la necesidad de procedimientos adicionales. El procedimiento de conciliación en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es un mecanismo valioso para la resolución de disputas relacionadas con la propiedad industrial. Ofrece a las partes la oportunidad de llegar a acuerdos de manera eficiente y menos conflictiva, contribuyendo a la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial.
esto al promover la resolución amistosa de conflictos. El procedimiento de conciliación facilita la administración de justicia y el mantenimiento del orden en el ámbito de la propiedad industrial en México. El INDAUTOR es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, encargado de proteger los derechos de autor y los derechos conexos, tanto en términos de la legislación nacional como de los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Su misión es promover la creación de obras, llevar el registro público de derechos de autor y conservar el acervo cultural depositado en su registro, entre otras muchas facultades. En relación con los MASC, la Ley Federal del Derecho de Autor prevé dos procedimientos: el procedimiento de avenencia en sus modalidades de mediación y conciliación y el procedimiento de arbitraje. Procedimiento de avenencia ante el indautor. Este procedimiento administrativo puede ser iniciado por aquellas personas que consideren que sus derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor han sido afectados. Su objetivo es resolver una controversia mediante la formulación de un acuerdo o convenio satisfactorio por las partes involucradas, permitiendo así la resolución amistosa de conflictos en materia de derechos de autor, derechos conexos y otros derechos contemplados en la ley. Desarrollo del procedimiento de avenencia. 1. Elaboración de la queja. Las personas afectadas deben redactar un escrito de queja en caso de vulneración a los derechos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor. 2. Presentación del escrito. Este escrito, junto con los anexos correspondientes y copias de traslado, debe ser presentado en la oficialía de partes de la Dirección Jurídica del INDAUTOR o en formato PDF a través del correo electrónico señalado por el Instituto. 3. Revisión y acuerdo. Si el escrito cumple con todos los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, el INDAUTOR emitirá un acuerdo que indicará la fecha de la Junta de Avenencia y notificará a las partes a citar. 4. Celebración de la Junta. En la fecha y hora establecidas, las partes deberán acudir a la Junta de Avenencia, ya sea de manera presencial o mediante tecnologías de la información, es decir, en línea. En caso de inasistencia, se impondrá una multa de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente. 5. Facilitación del acuerdo. Durante la Junta, un facilitador adscrito al INDAUTOR promoverá la comunicación entre las partes utilizando técnicas y herramientas para llegar a un acuerdo. 6. Firma del convenio. Si las partes alcanzan un convenio, este será firmado por ellas y el INDAUTOR, teniendo carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. Es importante señalar que el indautor no emite determinaciones sobre el fondo del asunto. Como procedimiento de amigable composición, está en manos de las partes negociar y resolver el conflicto, mientras que el indautor facilita las negociaciones, pero no resuelve el fondo del asunto. 7. Solicitud de nueva junta. Si las partes no llegan a un convenio pero desean continuar negociando, podrán solicitar una nueva fecha y hora para una junta subsecuente, junto con el pago de derechos correspondiente. 8. Procedimiento de arbitraje. Si no se alcanza un acuerdo en la primera junta o en las subsecuentes, se invitará a las partes a optar por el procedimiento de arbitraje, concluyendo el procedimiento de avenencia y reservando los derechos para que puedan ser ejercidos en la vía legal correspondiente. El arbitraje es una alternativa para resolver conflictos sin necesidad de acudir a la jurisdicción habitual, es decir, al juez. En este proceso, las partes que en conflicto eligen un grupo arbitral que emitirá una resolución conocida como laudo arbitral, que es definitiva y obligatoria para las partes. Tras manifestar su voluntad de someterse al arbitraje, se procederá a seleccionar al árbitro o árbitros de la lista publicada y autorizada por el indautor. Cada parte elegirá un árbitro de la lista proporcionada por el instituto. Si hay más de dos partes, estas deberán ponerse de acuerdo para la designación de los árbitros. En caso de no llegar a un acuerdo, el instituto designará a los árbitros. Entre estos árbitros designados se elegirá al presidente del grupo. El arbitraje debe resolverse en un plazo no mayor a 60 días, ya sea por acuerdo de las partes o por emisión de laudo. El laudo debe estar fundado y motivado y ser dictado por mayoría de votos. Posteriormente, el indautor comunicará la emisión del laudo a las partes. Características del laudo arbitral. Debe ser plasmado por escrito. Es definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. Debe estar fundado y motivado. Tiene carácter de cosa juzgada y título ejecutivo. Auxiliar al grupo arbitral en materia de notificaciones. Llevar el control del procedimiento y cualquier asunto de simple trámite relacionado con el arbitraje. Asegurar que quede constancia de todas las actuaciones realizadas durante el procedimiento. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, u OMPI. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se financia por sí mismo.
Su principal objetivo es desarrollar un sistema internacional de propiedad intelectual que sea equilibrado y accesible, que recompense la creatividad, fomente la innovación y contribuya al desarrollo económico mientras protege el interés público. La OMPI se encarga de asuntos como marcas, patentes, derechos de autor, entre otros. Esta es la tercera parte del tema de los MASC. El día de hoy vamos a ver los métodos alternativos para solución de controversias en el INDAUTOR. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Fue creado en 1994 con sede en Ginebra, Suiza. El Centro de Arbitraje y Mediación es un proveedor independiente, internacional y sin ánimo de lucro de servicios de solución de controversias. Es el único proveedor internacional especializado en métodos de resolución alternativa de disputas, ADR por sus siglas en inglés, como veremos más adelante, en materia de propiedad intelectual y es líder de la administración de controversias relacionadas con nombres de dominio de Internet. Entre las funciones más destacadas del Centro de Arbitraje de la OMPI tenemos las siguientes. Proponer mediadores y árbitros idóneos para cada caso específico, facilitar la comunicación entre las partes, los árbitros y mediadores para garantizar un procedimiento eficaz, organizar servicios de apoyo como traducción, interpretación y secretariado, establecer y administrar los honorarios de árbitros y mediadores en consulta con las partes y los profesionales, ofrecer apoyo para reuniones, incluyendo salas de audiencia, equipos de grabación, servicios de interpretación y secretariado, y proporcionar opciones de administración de casos en línea sin costo adicional, incluyendo expedientes en línea y herramientas para reuniones y audiencias. Resolución alternativa de disputas. Los ADR, Alternative Dispute Resolution, son métodos alternativos para resolver conflictos que surgen de la necesidad de modernizar el sistema tradicional de justicia. Estos métodos ofrecen a ciudadanos, empresas multinacionales, centros de investigación y universidades una opción rápida, económica y eficiente para resolver disputas. Ventajas de utilizar ADR. Autonomía de las partes, procedimiento único, garantía de neutralidad, imparcialidad y confidencialidad, conocimiento especializado por parte del tercero, procedimientos simples y flexibles, ahorro de tiempo y costos, ausencia de recursos, ejecución eficiente, diversidad de procedimientos según se requiera. Tipos de ADR utilizados en la OMPI. Mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de expertos. Mediación en la OMPI. En la mediación, un mediador neutral ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Este acuerdo se formaliza en un convenio ejecutable según la ley aplicable. El mediador facilita la comunicación entre las partes sin imponer decisiones, utilizando herramientas y técnicas para fomentar el diálogo constructivo. Como podemos ver, básicamente la mediación que estamos viendo que hace la OMPI es la misma que hace el INDAUTOR y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La confidencialidad en la mediación fomenta la franqueza y transparencia, ya que los documentos y propuestas presentados no pueden utilizarse en procedimientos judiciales o arbitrales posteriores, salvo que se acuerde lo contrario. Ventajas de la mediación. Proceso ágil y económico, mayor participación de las partes y cumplimiento de los convenios, preserva o desarrolla relaciones comerciales entre las partes, reglamento flexible que protege la confidencialidad, acceso a una lista internacional de mediadores especializados en propiedad intelectual. Reglamento de mediación de la OMPI. Este reglamento va a establecer la forma de nombrar al mediador, la determinación de honorarios del mediador, orientación sobre cómo iniciar la mediación y establecer el procedimiento, garantía de confidencialidad, distribución de las costas del procedimiento entre las partes. A continuación, vamos a ver cuáles son las etapas del procedimiento de mediación. Número 1. Acuerdo de mediación. Se establece mediante una cláusula en el contrato o un acuerdo de sometimiento. Si no existe un acuerdo previo, se puede presentar una solicitud unilateral al centro de la OMPI. Número 2. Inicio del procedimiento. La solicitud de mediación debe contener información esencial sobre la controversia y las partes involucradas. Número 3. Selección y nombramiento del mediador. El centro de la OMPI ofrece alternativas de mediadores registrados. Número 4. Contactos iniciales. El mediador realiza entrevistas preliminares con las partes. Número 5. Marco procedimental. El reglamento de la OMPI guía el procedimiento. Número 6. Reuniones de mediación. Se realizan para definir las cuestiones de la controversia, examinar intereses, buscar soluciones y llegar a un acuerdo. Arbitraje en la OMPI. Este sería el segundo de los procedimientos que se pueden llevar a cabo en la OMPI.
Este procedimiento formal y consensuado, donde las partes someten su disputa a uno o varios árbitros, quienes emiten un laudo vinculante y definitivo. La elección del arbitraje implica renunciar a cualquier apelación ante tribunales en la medida en que sea legalmente válido. Características del procedimiento de arbitraje. Confidencialidad. Protege la existencia del arbitraje y divulgaciones durante el proceso y el laudo. Inicio del procedimiento. Se inicia con la solicitud del demandante. Medios de acceso, a través de cláusulas contractuales o acuerdos de sometimiento. Ventajas del arbitraje en la OMPI. Con este tipo de arbitraje se tiene acceso a una institución especializada en propiedad intelectual, cuenta con una lista internacional de árbitros con experiencia técnica y jurídica y se tienen reglas flexibles que protegen la confidencialidad. Reglamento de arbitraje de la OMPI. En muy amplio sentido, el reglamento va a establecer características de la solicitud de arbitraje y respuesta, composición y establecimiento del tribunal arbitral, procedimientos y costos del arbitraje, garantía de confidencialidad. Procedimiento de arbitraje. Número 1. Inicio del procedimiento. Se presenta la solicitud de arbitraje. Número 2. Respuesta a la solicitud. Se obtiene en un plazo de 30 días. Número 3. Nombramiento del tribunal arbitral, el cual es determinado por las partes. Número 4. Escrito de demanda. Debe presentarse dentro de los 30 días posteriores al nombramiento del tribunal. Número 5. Contestación de demanda. Se presenta dentro de los 30 días siguientes. Número 6. Audiencias. Se celebran para presentar pruebas y argumentos. Número 7. Cierre de audiencias. Ocurre aproximadamente 9 meses después del inicio. Número 8. Laudo definitivo. Se dicta dentro de los 3 meses siguientes al cierre de las audiencias. Existe un procedimiento denominado arbitraje acelerado ante la OMPI. Este arbitraje, su propio nombre lo dice, va a realizarse de forma más expedita que el arbitraje convencional. Este arbitraje acelerado utiliza reglas diseñadas para resolverse en un tiempo más corto y a menor costo, ideal para decisiones urgentes y ejecutables. Características del arbitraje acelerado. Confidencialidad. Protege la información y permite limitar el acceso a secretos comerciales. Inicio del procedimiento. Es similar al del arbitraje convencional. Duración, y aquí es en donde viene la parte interesante, va a durar aproximadamente unos 6 meses. Decisión de expertos en la OMPI. La decisión de expertos es un procedimiento consensuado donde uno o más expertos en determinado tema resuelven una cuestión técnica o científica. La decisión puede ser vinculante o recomendativa según lo acordado por las partes, por lo que podemos ver, este es un procedimiento sumamente flexible. Características de la decisión de expertos. Confidencialidad. Protege la información durante el proceso. Consensual. Solo ocurre si ambas partes lo acuerdan. Medios de acceso, a través de cláusulas contractuales o acuerdos de sometimiento. Ventajas de la decisión de expertos. Neutralidad y flexibilidad, procedimiento confidencial, es vinculante, salvo acuerdo en contrario por las partes. Facultades del reglamento de decisión de expertos. Va a establecer características de la solicitud y la respuesta, va a orientar sobre el nombramiento del experto, garantizará la confidencialidad del procedimiento y establecerá las tasas administrativas y honorarios. Y con esto cerramos la cuarta y última parte del tema sobre MASC o mecanismos alternativos para la solución de controversias. Si tienes dudas sobre estos mecanismos alternativos o sobre cualquier otro tema de propiedad intelectual, ya sea en su modalidad de derechos de autor o propiedad industrial, contáctanos a través de la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales para recibir asesoría integral en materia de propiedad intelectual. Si te ha gustado el video, por favor compártelo en tus redes sociales, dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video.